El conejo gigante de nuestra historia saluda y se ríe con los jugadores antes de indicarles que estén listos para jugar. Describe cómo la imparcialidad que resulta del razonamiento es lo que da equilibrio al juego. Dado que estos jugadores han sido seleccionados y clasificados, superar la primera ronda debería ser fácil. Entonces empezó a nevar por todas partes. La mujer se quedó atónita cuando vio la nieve. Teniendo en cuenta que el juego del paraíso se parece mucho al mundo real, pregunté si era la fase inicial para los nuevos jugadores. Luego informa a nuestro protagonista de que hace un poco de frío. Sin embargo, se limita a subirse la cremallera del abrigo e informa a la mujer de que hace bastante frío. El enorme conejo salta sobre ellos y se presenta como un nuevo jugador que ha venido del otro reino. Informa a los jugadores de que no hay señal en el juego y de que no se les permite entrar en él con ningún tipo de armamento letal, ya que serán eliminados al instante. Aunque no es capaz de identificar la aparición concreta dentro del juego, el conejo felicita a nuestro protagonista, June, por convertirse en un jugador con un número especial y le informa de que su número es el 6º, que significa amante. La mujer le informa emocionada de que solo había visto jugadores numerados en internet y que era increíble que hoy hubiera visto uno en persona. Le informa de que solo es temporal y que existe la posibilidad de que los jugadores numerados no superen los momentos iniciales del juego. Ella asiente nerviosa y le informa de que la guía indicaba que la mecánica del juego es muy impredecible, lo que lo hace algo arriesgado. Ella le tranquiliza diciéndole que le ayudará a curarse porque solía asistir a muchas clases del grupo de estrategia sobre cómo superar esa etapa. Pero él se limita a mirarla en silencio, fijándose en el nombre COZ de su collar. Entonces le pregunta sobre su relación con su hermana menor y si están unidas. Cuando la mujer le pregunta si tiene una hermana, le recuerda que ese tipo de preguntas suelen ir acompañadas de una narración. Asiente con la cabeza. Ella le pregunta qué, diciéndole que no haga ruido. Le informa de que, desde que falleció su hermana, no hay nada. Ella se retira, diciéndole que no se deprima tanto, justo cuando iba a darle una explicación. Él la interrumpe, diciendo que ya venía, lo que hace que ella le mire desconcertada. De repente, el enorme conejo aparece detrás de ellos, informándoles de que el escenario ha sido bien seleccionado como desafío para los jugadores elegibles. Les ayuda a darse cuenta de que hay dos personas implicadas. Hay 72 horas en un juego. Y les recuerda que deben centrarse especialmente en el estado evidente del escenario. A continuación, el conejo cuenta hasta 5 y les dice que el juego comenzará en 5 segundos. Se queda atónita cuando el conejo se aleja de un salto cuando la cuenta llega a 0. Entonces se les revelan las 100 coincidencias del conejo blanco, haciéndole reflexionar sobre si se trataba de matemáticas. Alternativamente, si la pregunta tenía sentido, el juego les indica que vale 15 puntos porque contiene fallos importantes. No es necesario que los jugadores respondan correctamente a la pregunta para recibir todos los puntos. Conseguir cualquier punto se considera un aprobado. Después de que un jugador acumule puntos, se mostrará la condición de despeje completo de la fase. Los jugadores tienen 5 minutos para responder, por lo que deben moverse con rapidez y encontrar pistas a lo largo del juego para completar la pregunta. Además, los participantes perderán su derecho a participar en el juego y sus cuentas serán eliminadas inmediatamente si la pregunta sigue sin respuesta o si se proporciona una respuesta incorrecta transcurridos 5 minutos. Se marcha, dejando a la mujer mirando confusa la pregunta en el suelo. Le informa de que parece que deben encontrar pistas. Entonces mira por encima del hombro y se da cuenta de que la señal está parcialmente cubierta de nieve. Con un movimiento de sus dedos, la mujer le informa de que tiene. En el grupo de estrategia habían afirmado que se trata de una pregunta matemática estándar. Se pueden ganar puntos siempre que escriban la palabra solución. Sin embargo, cuando le cae saliva en la cabeza, deja de moverse. Cuando levanta la vista, se da cuenta de que una enorme criatura la mira fijamente. Mira aterrorizada a la criatura que le devuelve la mirada. Sin embargo, al leer el aviso que decía que evadir el pueblo sin permiso del alcalde acarrearía consecuencias legales, cuestiona la explicación de Lee, si son pistas. El algoritmo le informa de que el jugador Wang Min ha dado una respuesta inexacta. Por tanto, su cuenta será eliminada en consecuencia, cogiéndole por sorpresa.
Les quedan 20 segundos para responder, les informa el enorme conejito. En cuanto empieza la cuenta atrás, sale disparado hacia el monte, que llora y le suplica que la salve ante el enorme monstruo. Mientras el conejo sigue la cuenta atrás, carga contra ella. Minman estalla en llamas y es testigo de cómo se rompe en fragmentos, haciendo que se detuviera conmocionado. La criatura salta entonces para atacarle en su lugar. Sin embargo, no deja de avanzar y golpea al monstruo en el costado, lanzándolo con fuerza contra un árbol vecino. El conejo cuenta hasta 7 de forma juguetona. Rápidamente coge la rama de un árbol y empieza a cabalgar por la nieve mientras la cuenta atrás llega a 6. Cuando la cuenta atrás llega a 2, levanta la rama del árbol en el aire y mira su respuesta, afirmando que se sabe que el conejo blanco tiene 100 cerillas. Recibió 2 puntos cuando el conejo le felicitó por haber ganado puntos y le informó de que la pregunta tenía un total de 15 puntos. Entonces el conejo le aconseja furiosamente que se divierta mientras juega. Se fija en el collar de Minman y se da cuenta de que, evidentemente, la pregunta no es un partido, sino una pregunta de lógica que pueden responder correctamente para recibir puntos. Agarrando con fuerza el collar, le dice a Minman que su hermana pequeña querría, sin duda, viajar al paraíso para encontrarla si él simplemente desapareciera de esa manera. Cuando oye que alguien se acerca, el sistema le avisa de que ha tenido problemas con los lugareños cercanos. El equipo de seguridad de la aldea ya estaba al corriente del informe y se ocuparía de él legalmente. Un monstruo se le acerca y le informa de que han oído hablar de una batalla frente a la entrada de la aldea. Sacude la cabeza y dice, no, si fuera él. Sin embargo, el monstruo le grita que deje de poner excusas porque tienen vigilancia. Su pequeña aldea siempre ha sido pacífica y detestan especialmente las intrusiones extranjeras porque siempre provocan una mala situación en la aldea. Pelear es un delito grave, por lo que debe ser encarcelado de acuerdo con la ley. Hace un gesto al monstruo al que ha golpeado y le informa de que ha sido la víctima, diciéndole que no ha sido una pelea, sino una paliza unilateral. Decirle al monstruo que conoce bien la ley y dejarlo estupefacto. Sonríe un momento después mientras el monstruo le hace una foto en la cárcel. Le informa de que pasará 5 días en la cárcel por causar problemas. Luego le dice al monstruo que debe permitirle que le haga una pregunta porque está allí. Cuando el monstruo le hace un gesto para que hable, le pregunta si se consideraría una infracción de las leyes de la aldea, entre las que se incluyen las suyas propias. Acaba de ver la señal en la entrada de la aldea, así que vete. El monstruo replicó que cualquiera que entrara en la comunidad, incluido el equipo de respuesta a emergencias, ERS, ni siquiera debía plantearse salir sin la aprobación del alcalde, ya que hacerlo se consideraría infringir la ley y sería ejecutado. Interrogó al monstruo sobre si era un delito más grave que el incendio y el asesinato. El monstruo respondió que, cuando llegue la noche, podrán matar a los humanos para asarlos y comérselos, por lo que el asesinato y el incendio no tienen sentido. Al cabo de un momento, el monstruo desapareció. Sacó la bufanda de su inventario y la colgó del techo. A continuación, unió los bordes del pañuelo y los abrochó. Estaba renunciando a lo que estaba haciendo cuando los robots que le observaban le preguntaron si creía que no había perspectivas de superar la etapa. Sin embargo, uno de los robots despertó y empezó a construir el robot. Se preguntó dónde estaba después de mirar a su alrededor y enterarse de que el hombre que estaba junto a ella era un hombre despierto que se había transformado en robot. El robot anciano le dio la bienvenida al mundo de las pantallas de balas, haciéndola reflexionar sobre lo que es el mundo de las pantallas de balas. En respuesta, el robot anciano dijo que la inmensa mayoría de los espectadores del mundo se referían a los que habían borrado sus cuentas como los que habían construido el planeta. Podía imaginar que estaban viendo la transmisión del partido. Se pregunta, entre lágrimas, si eso significa que ha fallecido, qué pasa con su hermana pequeña y si no irá a buscarla. Señalando la pantalla que tienen delante, el anciano robot la anima a no preocuparse y a mirar allí. Entonces se horroriza al enterarse de que el robot anciano le informa de que su placa identificativa ha sido ocupada y de que debe entregársela a su hermana en su lugar. Los robots creen que carece de fuerza de voluntad cuando agarra la corbata escarlata. Sin embargo, a continuación lanza ferozmente su cuerpo al aire.
Y utilizando sus pies, derriba la pared, dejando a los robots observándole en silencio. Los robots se preguntan cómo derribó el muro como si fuera una broma, si tenía la fuerza que debería poseer un humano normal y si era una ventaja de ser un jugador numerado. Cuando los monstruos dejan de jugar a su lado, uno se asombra de verlos también a ellos. Luego, un poco más tarde, se marcha a toda prisa, despidiéndose burlonamente de las bestias. Cuando los monstruos del aldeano le preguntan a dónde ha ido, registran la zona y lo descubren escondido tras un árbol cercano. Su atención se centra en los monstruos. Una figura surge de detrás de él, sorprendiéndole. Explora rápidamente su entorno antes de golpear a alguien en la oscuridad. Sin embargo, se detiene bruscamente en el tiempo al darse cuenta de que es una mujer joven en bata que llora y está aterrorizada. Mira desconcertada a la chica conejo. Sin embargo, ella le dice que se calle para que no les encuentren y que esos pueblos comen gente. Exhaló un suspiro de alivio cuando el conejo se materializó para felicitarle por haber conocido a un personaje crucial. Toda la cuestión había cambiado. Informándole de que aún quedan 2 meses y de que tanto el conejo blanco como los aldeanos necesitan mantenerse calientes. El conejo blanco tiene 100 cerillas. Sin embargo, el conejo blanco no tiene hogar y apenas puede sobrevivir al invierno. Afortunadamente, una de las amables aldeanas tiene una habitación vacía que está dispuesta a alquilar al conejo blanco durante 2 meses por 5.000 monedas de cobre. Al final, el conejo blanco opta por vender las cerillas para poder sobrevivir al invierno. Cada cerilla se vende por 10 piezas de cobre. Por tanto, si se hace con él y es un buen conversador, debería poder venderse por un precio mayor. Una vez finalizado el objetivo, puede abandonar el juego de forma segura, y la recompensa por completarlo es de 1.200 puntos. Le pregunta si es o no el conejo blanco de El conejo blanco tiene 100 cerillas. Sin embargo, la joven conejita se limita a pedirle que le proporcione un hogar. Ella le promete que, a cambio, podrá asegurarse de que él pueda abandonar esa aldea de forma abrupta y segura. El altavoz le informa de que el conejo blanco nunca ha salido antes y que el sistema ha descubierto que tiene un número único bi, que significa amante. Si consigue ayudarla, recibirá un premio de finalización de 600 puntos. Confundiendo a los robots espectadores, Minman hace un mohín y pregunta si puede sentirlo con los ojos mientras el robot anciano declara que ser joven era maravilloso. Le da un fuerte puñetazo a la conejita para indicarle que lo entiende, y luego le pregunta dónde están las cerillas, suscitando preguntas entre el público sobre por qué pregunta por las cerillas en ese escenario concreto. Él le dice que ya quiere las cerillas, así que ella saca algo de su bolso y se las entrega. Seguro que le detienen si sale ahora a vender partidos. Le aconseja que le dé unas cuantas más, diciendo que son insuficientes para mantener el interés del público. Gritan que no están de acuerdo, que es engaño, que deberían denunciar al infiel cuando se produzca y que se oponen al matrimonio. Le pregunta si era el único al que le parecía bastante decente porque hacía tiempo que no veía una chica tan mona. Mientras los espectadores se burlan de él, ella le da más cerillas. La interroga sobre su carácter frugal, haciéndola sonrojar de timidez y entregándole todas sus cerillas. Sonriendo, extrae la bombona de gas del bolsillo, la vierte y enciende una cerilla. Entonces, mientras la niña conejo garabatea furiosamente algo en la arena, la arroja cerca de donde colocó el gas. Sin embargo, un partido usado rueda a la imagen que ella creó, haciéndola mirar a su alrededor desconcertada y asustada para descubrir que las casas de alrededor estaban ardiendo. Con una sonrisa, le pregunta cómo expresarlo y le dice que ha sido muy bonito. Ella le informa, entre lágrimas, de que la habitación era el lugar más bonito para alquilar, pero él prendió fuego a la casa. El conejo grita enfadado que ha infringido la ordenanza de la comunidad relativa al fuego planificado, que ya se ha avisado al equipo de seguridad del pequeño pueblo y que se ocuparán de él conforme a la ley. Entonces, los monstruos aparecieron enseguida y empezaron a gritar, ¿qué demonios? Porque fue él una vez más. Y asiente furiosamente cuando le preguntan si fue él quien cometió el crimen y si obligó a la niña a hacerlo. Sin embargo, corrige al monstruo diciendo que, aunque él fue el autor intelectual, ella fue cómplice porque le dio las herramientas necesarias para llevar a cabo el crimen. El conejo y el monstruo gritan enfadados porque parece que realmente ha entendido la ley. Una vez más,
está radiante con la joven cuando los detienen. Y el monstruo le informa de que ha sido condenado a 5 años de prisión por incendiar voluntariamente una propiedad. El niño que ayudó a provocar el incendio y proporcionó las herramientas al delincuente fue condenado a 1 año de prisión. Además, surtió efecto de inmediato, tras lo cual fueron arrojados a la cárcel y retenidos allí. Entre lágrimas, pregunta por el paradero de la casa que él le prometió. Pregunta si no estaba en casa con una sonrisa en la cara y un golpecito en la pared. Y pregunta por sus pensamientos. El conejito le da una enhorabuena desgarradora. Continúa, diciéndole al conejito que no tartamudee. A continuación, el conejo le felicita por haber superado el nivel, lo que le concede el derecho a jugar en las fases posteriores del juego. Lo hizo dando al conejo blanco un lugar donde esconderse del viento y la nieve y forjando un camino para pasar el invierno. Min-Man salta de alegría y lo exclama tras ganar la partida. La chica conejo le mira fijamente mientras él se apoya en silencio contra la pared. La voz le informa entonces de que ha cumplido el requisito, con lo que ha ganado 1200 puntos y ha reunido pistas sobre la trama de 1/2. Superó al 98% de los demás jugadores de la misma sala con su tiempo de finalización de 18 horas y 39 minutos, lo que le valió 300 puntos adicionales. Además, ahora posee un objeto único conocido como las bendiciones del conejo blanco, que es excelente. Aunque es consciente de que las bendiciones del conejo blanco conceden resistencia a una herida mortal durante un uso, sigue preguntando si fue el único objeto que recibió. La voz permanece en silencio durante un rato antes de informarle de que, durante esa etapa, había ganado 2091 observadores, es decir, 200 puntos, con lo que su total de puntos acumulados ascendía a 1700 puntos. La conejita le tira entonces de la ropa para llamarle la atención. Y le pregunta si tiene intención de volver a la aldea para jugar con ella más tarde. La voz le informa entonces de que el cálculo ha terminado y le indica que recoja sus cosas y se prepare para abandonar el juego en 1 minuto. Vuelve a interrogarla, preguntándole quién querría volver a un entorno tan horrible, y la voz le informa de que solo le quedan 20 segundos. En cambio, le pregunta si puede ir a verle cuando jueguen en el futuro. La observa mientras se desvanece poco a poco. El orador cuenta hasta 10 segundos antes de decirle que no rechazará la idea si realmente puede conseguirlo. Mientras se marcha, la chica conejo le sonríe y se le acaba el tiempo. Cuando la cuenta atrás llega a 1, la chica conejo le informa de que está decidido y que volverá a verle. De repente se despierta y vuelve a la realidad. Está en la calle rodeado de mucha gente. En cuanto llama al número de Han Lin. Cuando Lin responde, le informa de que se marcha y pregunta por los demás jugadores del mismo grupo. Si Lin sigue creyendo que es rápido y si quiere que no muera allí. Detiene su paseo e informa a Lin con seriedad de que no descubrió ninguna pista sobre ellos durante la etapa de principiante y no está seguro de si encontrará algo durante los niveles sucesivos. Informa a Lin de que ya casi ha llegado y que colgará primero cuando Lin le responda. Sin embargo, entonces divisa el enorme objeto flotante en el cielo. Además, dice, bienvenidos al paraíso, todos los jugadores. Hace 8 años, en verano, apareció de la nada un aviso de error global como el de un ordenador con Windows XP. Poco después, una pirámide triangular completamente negra se materializó en el cielo azul, y 2 horas más tarde, se oyó la misma voz haciendo un anuncio en muchos idiomas en todo el mundo. Y todos descubrieron rápidamente que el paraíso era, de hecho, un juego. Los jugadores no podían crear varias cuentas, no había reanimaciones ni guías para completar las fases. Todos los jugadores que tienen un rombo tatuado en la muñeca izquierda eran jugadores elegidos. Y hasta ese día, nadie había ganado ese partido. Sonrió cuando vio que la mujer le abría la puerta. Un segundo después, mientras comía, informó a la mujer de que todo era muy sencillo y que todo era lo que parecía. Incluso después de que John Lin le interrogara sobre el uso de un PNJ para incendiar una casa, el juego le permitió pasar. Respondió que las reglas todopoderosas del juego y los requisitos obvios del escenario que entraban en conflicto entre sí provocaban un fallo porque las reglas todopoderosas permitían a los jugadores dañar la zona circundante para reunir. Afortunadamente, en aquel momento existía el concepto de aplicación de la ley, por lo que pudo pasar el invierno en prisión mientras buscaba pistas y huía por su vida.
Si la frase sobre el conejo blanco no se prolongaba tanto, ella le interrogaba sobre sus pensamientos al respecto. Y en respuesta, dijo que si ese fuera el caso, traería el conejo blanco y se escaparía de la custodia una vez más porque acumular suficiente tiempo en la cárcel a través de una serie de delitos debería ser suficiente. Lin le dio libertad para hacer lo que quisiera siempre que estuviera bien. Entonces tuvo una epifanía y reveló a Lin que el collar era la última reliquia que quedaba de su amigo durante la fase de novato, y que tendría que molestarla para que se lo llevara a la hermana pequeña de su compañero. A continuación, indicó a L que se limitara a declarar que aspiraba a vivir una vida larga y plena, a lo que Lin le ordenó que esperara un momento y le preguntó si había sacado el vodka del armario de los licores y si tenía edad para consumir alcohol. L consintió, y cuando terminaron de comer, recogió sus platos. Permaneció un rato en silencio. E informó a Lin de que había cumplido 18 años el mes anterior, mientras mostraba con orgullo su carné de identidad. Dejó escapar un suspiro y le informó de que alcanzar la edad adulta le proporcionaba mayor felicidad que terminar un nivel de juego. Le dijo que acababa de pasar el nivel de principiante, pero también le prometió que tendría un patrón para el siguiente paso, lo que sabía que repondría parte de sus finanzas. Le informó de que, como su empleador también había completado recientemente la fase de nuevo jugador, le valoraban más que a los que llevaban más tiempo jugando y acumulando más puntos. Como resultado, se aumentó la complejidad del juego. Le dijo que lo que había dicho era cierto y se puso a lavar los platos. Más tarde, en el enorme hogar y árbol habitado por numerosos cuervos. Cuando se colocó frente a ella, echó un vistazo. Entonces se levantó para verlo todo mejor, y se fijó en un gran objeto rojo que flotaba en el cielo. Con un muñeco espeluznante saliendo de él para saludar a todos los jugadores al paraíso. Tras lo cual se les informó de que la fase en la que se encontraban era un nivel estándar y que la media de puntuación de los jugadores era de 1067 puntos. Les informó de que había 7 jugadores en ese momento y de que la partida duraba 360 horas. Y el prólogo del juego estaría disponible en 5 minutos. Se sobresaltó cuando de repente pisó algo en el suelo. Y se preguntó por qué solo había la mitad cuando la cogió. Luego, mientras el público seguía haciendo comentarios, se volvió para mirar al cadáver que sostenía. La espeluznante muñeca les informó de que el prólogo del cuento Line era el siguiente. La directora Lin crió a 9 hijos, a todos los cuales trató con dureza. La directora Lin les encargó hoy una tarea que requería que se repartieran las tareas de compra y salieran, pero se estaban divirtiendo demasiado en la ciudad y se les pasó el plazo. El director Lin se enfureció e insistió para obtener una respuesta plausible. El inquietante muñeco les informó entonces de que el prólogo de la historia se había descrito correctamente y que todos debían volver a casa en 20 minutos. Cuando descubrió que solo había 7 jugadores, director incluido, comenzó la cuenta atrás. Cuando Lin recordó a su patrón después de tener 9 hijos, alguien le gritó, obligándole a darse la vuelta. Y presenciar cómo alguien arrastraba a una de las jugadoras, le indicaba que fuera hacia allí y le preguntaba si estaba esperando a fallecer. El director Lin informó a la mujer de que había declarado previamente que necesitaban llegar a casa antes de las 10. La mujer expresó su pesar al director. Lin suplicó ayuda y reconoció que era culpable, pero juró no volver a hacerlo. El director Lin le ha informado de que debe ser castigada porque ha infringido el reglamento de la casa. La directora Lin tiró de ella hacia el interior de la casa y cerró la puerta tras de sí. Fulminó con la mirada a los demás jugadores que estaban fuera, dejándolos horrorizados. Entonces, mientras oían a la mujer decir al director Lin que llegaba tarde porque se había perdido y pedía ayuda, oyeron una fuerte caída, haciéndole reflexionar sobre posibles sanciones. El cristal de su anillo brilló de repente y señaló algo que había detrás del arbusto. Notó que alguien se escondía detrás mientras seguía la luz. El hombre rompió a llorar, sobresaltado y aterrorizado al ver. Sin embargo, extendió la mano al individuo que se presentó como estratega G Equipo Eco Junio. Con un suspiro de alivio, el hombre le cogió la mano, reclamando ser Geu y demandando a su empleador. De repente, el inquietante muñeco dijo que los jugadores debían volver al argumento. Si no regresas al lugar designado dentro del tiempo asignado, perderás el derecho a la reclamación y se eliminará tu cuenta.
Los 5 minutos que quedaban, Suinin se quedó atónita y le preguntó qué debían hacer. Replicó que volverían e informarían a Suinin de que darían una explicación a la directora Lin si ésta la solicitaba. Suinin creía que todas las explicaciones de los jugadores anteriores carecían de sentido y que sus acciones eran tan descuidadas que sin duda les causarían la muerte. Después, se dirigieron al director Lin, que estaba en la puerta esperándoles. A punto de informarles de que hay que castigarles porque han infringido las normas de la casa. Bruscamente, llamó a la madre del director Lin y le preguntó por qué, a una hora tan tardía, no había ido a buscarlos. La confusión se apodera del director Lin y Suinin. Se quejó enfurruñado al director Lin de que se habían perdido en el bosque porque estaba muy oscuro y había cadáveres al borde de la carretera. Estaban tan aterrorizados que eran incapaces de moverse. Se volvió hacia el director Lin y entonó una canción confusa. Luego interrogó a la directora Lin sobre si seguía queriéndolos y si sentía que tener tantos hijos le molestaba, hasta el punto de querer dejarlos. Entonces montó en cólera, acusando a la directora Lin de no quererlos en absoluto y de no tratarlos como a sus hijos, lo que provocó que la directora Lin se pusiera a sudar y le confesara que ella no. Le informó de que tenían mucho miedo y le preguntó por qué no los había buscado mientras estaba enamorada de ellos. Así, se irían inmediatamente si ella decidiera dejarlos atrás. La directora Lin intervino, diciéndole que no los abandonaba, sino que estaba preocupada por ellos dos y por cómo. Aún así, siguió haciéndose el dolido. El director Lin les aseguró que no debían preocuparse, pues ya estaban en casa, y les sugirió que fueran a cenar. También añadió que había estado esperando a que volvieran los dos para cenar, dejando a Suinin incrédulo de que realmente funcionara. Posteriormente, entraron en la casa, y el director Lin les hizo un gesto para que llegaran rápido porque hacía frío en el exterior. Suinin asintió y empezó a moverse rápidamente. Informó a la directora Lin de que así era como debía ser y de que ella no tenía ni idea de que el bosque por la noche fuera tan peligroso. La directora Lin le aseguró que había hecho su cena favorita, así que no debía enfadarse y que seguramente vendría a buscarle la próxima vez que llegaran tarde. La directora Lin le dio un trago, disculpándose por sus propios actos e invitándole cortésmente a unirse a ella, pero él hizo un mohín, haciendo que todos se quedaran paralizados de incredulidad. A continuación, el director Lin indicó a todos que empezaran a comer y que después podían irse todos a la cama. Aconsejó que todos comieran como si estuvieran en casa. Los comentaristas se rieron a carcajadas, considerándole a la vez divertido y un malote por llevar de las narices al director Lin, aunque le miraban estupefactos. Luego preguntó por los otros dos al director Lin. Mencionó que su hermana mayor no se encontraba bien en su respuesta. La directora Lin les informó de que su hermanita dormía demasiado durante el día y podía despertarse en mitad de la noche. Entonces, ella ya se había ido a la cama, y su hermanita acababa de beberse la leche y también se había ido a la cama. Se dio cuenta de que la directora Lin ya había pasado la fase de lactancia y que no había ningún olor a tierra o estiércol de ganado fuera de la casa, por lo que la leche definitivamente no la producían ellos. Luego preguntó a los jugadores si alguien quería verla esta noche, pero no respondieron. Le aseguró que iría, y el director fue a decirle que era un buen chico. Luego se levantó para irse, diciéndoles que siguieran comiendo ya que ella se iba a acostar primero. Tras la marcha del director Lin, los actores empezaron a mover sus cuerpos. Cuando Suinin le preguntó si era comestible, dijo que solo era pollo y que estaba bien, pero un poco rancio. La mujer, temblando de ansiedad, les preguntó de qué hablaba precisamente el director Lin en términos de castigo. El hombre replicó que era difícil decirlo porque solo era su cuarta etapa y, según su experiencia, si se tratara de un castigo típico, se llevaría a cabo de inmediato. Aún así, si fuera un penalti mortal, un jugador podría fallecer esta noche, conmocionando a todo el mundo mientras consumía su filete. El hombre advirtió a todos una vez más de que un jugador podría morir al azar esta noche, haciendo que todos inclinaran la cabeza en silencio mientras se marchaba. Basándose en las circunstancias obvias, supuso que solo estaban en la fase exploratoria y que aprenderían más después de ver a la hermana mayor o menor. Echó un vistazo a la casa. Sabía que una hermana pequeña que siguiera consumiendo leche debía tener entre 1 y 2 años y que debía estar en el segundo nivel, ya que no está en el primero. De repente, una persona le persiguió.
Suinin le llamó por su nombre y le preguntó si podía participar en su operación de esta noche. Aconsejó a Suinin que intentara quedarse con él en todo momento, que utilizara la cabeza y que no fuera una molestia, además de utilizar el baño. Suin expresó su gratitud. Le dijo a Sannin que no tenía que darle las gracias porque le pagaban por ello, y Sannin accedió a regañadientes. Entonces informó a Suinin de que la nueva normativa es que recibirá todo el dinero si sobrevive y solo la cantidad restante si fallece, según lo estipulado por el empresario. Esto implica que, en caso de cualquier percance, él corre dando a cambio una risa tartamuda e incómoda. Después, entraron en la habitación que tenía una cuna en el centro. Y observó a un bebé dormido agarrado a una muñeca. Suinin vio la sangre en la boca del niño y preguntó suavemente si la leche que bebía incluía sangre. Respondió, tal vez, e informó a Suinin de que el aseo que había allí estaba dividido porque estaba situado en el extremo opuesto del pasillo. Luego preguntó a Suinin si necesitaba ducharse hoy. Suinin dijo que, puesto que W es jugador de un equipo de estrategia, debía extremar las precauciones. A la pregunta de cuándo se le advierte que no vaya por ahí sin rumbo y pueda provocar una situación fatal, W respondió que podía aguantarse durante el día y ducharse al día siguiente. Le dijo por la mañana que, si era así, procedería, dejándole perplejo. Luego se marchó, dejando a Suinin perplejo y preguntándose dónde estaba la cautela de la que habían hablado. Poco después, Sut le preguntó si creía que el bebé estaba realmente dormido. Después, sacudió a la niña y le preguntó si dormía, haciéndola dar un respingo de sorpresa. A continuación, informó a la demanda de que parecía poco probable que el bebé se despertara pronto y que dormía mejor que él, cerdo de su hermana Yeon-lan, y que se estaba haciendo tarde, por lo que ellos también deberían irse a la cama. Haciendo que los demandantes se cuestionaran si todo funcionaría realmente. Más tarde, cuando alguien pidió ayuda, estaban profundamente dormidos en la cama, obligándole a levantarse y a apoderarse del Suinin dormido. Luego, aún aferrándose a Suinin hacia la habitación de donde procedían los ruidos, se apresuró a salir al exterior. A continuación, llegó a la cámara donde arrastraban al hombre. El hombre le suplicó que le salvara, diciendo que algo le estaba enganchando la pierna. Deshaciéndose de su Suinin, se acercó al hombre y le hizo mirarle como a un héroe. Sin embargo, alcanzó el objeto que tenía debajo justo cuando estaba a punto de tocar al hombre. La cama y agarró firmemente la mano que arrastraba al hombre. El hombre estaba perplejo y el monstruo de debajo de la cama estaba conmocionado, todo ello mientras sonreía. Luego, con todas sus fuerzas, empezó a sacarlo, dejando al público perplejo y planteándose preguntas. También dijeron que recordaban que los monstruos y fantasmas del juego están hechos para ser más fuertes que los humanos, y que no pueden enfrentarse a ellos de frente. También preguntaron quién es el fantasma y si crecieron comiendo espinacas. Iba a eliminar ese elemento. Sin embargo, entonces su mano se volvió gradualmente líquida, haciendo que su mano resbalara, y volvió rápidamente debajo de la cama. Cuando se arrodilló para examinarla enseguida, se entristeció al darse cuenta de que se había escapado. Declaró que el objeto viscoso que sostenía era aborrecible. Luego se volvió hacia Suinin, que reía torpemente. Luego se limpió las manos en la ropa de Sin y le dijo que volviera a dormir porque no se le había escapado nada. El hombre le dio las gracias profusamente y le dijo que habría muerto de no ser por él. También dijo que no era mucho. Sin embargo, había algo que me resultaba familiar. Aún así, deberían volver y descansar, porque deberían poder dormir 3 o 4 horas más. Sin embargo, añadió poco después que no podían dormir en ese momento, y Win estuvo de acuerdo. Se identificó como Wang Yanqin, y los jugadores le aconsejaron que podía ignorarlos e irse a dormir. Dijeron que le seguirían a partir de ahora, así que no debía ahuyentarles. El principio rector del equipo de estrategia ECO era ayudar a otros jugadores amigos en la medida de lo posible, garantizando al mismo tiempo su propia seguridad, así que Suinin le preguntó cansada qué debían hacer. Respondió que podía entender que la naturaleza del juego era que nadie quería morir. Entonces les dijo a todos que, ya que no estaban durmiendo, debían intercambiar información y que tenía algunas ideas de esa cosa de debajo de la cama. La mujer le interrogó sobre las particularidades de aquel objeto.
Y el hombre preguntó si era porque había tenido contacto con él. Tras darles una breve orden de retroceder, que obedecieron, llegó a... Sintió su pulso y abrió su inventario tocándolo. Arrojó el cadáver delante de ellos. Los atletas se quedaron mudos y conmocionados, tapándose la nariz y la boca mientras se preguntaban qué. Fue él quien limpió el cuerpo del cadáver con la toalla amarilla y reveló. El cadáver abrió los ojos y se arrastró hacia él para atacarle. Y la sangre les explicó que el color y el olor eran exactamente los mismos que acababa de sentir. Pero lo único que hizo fue darle una fuerte patada con el pie. Luego les explicó que lo había descubierto en los arbustos exteriores y, como estaba intrigado, lo había añadido a su inventario. Preguntó a los jugadores qué tipo de expresiones hacían y si era apropiado que tocaran cadáveres mientras jugaban a un juego, tras darse cuenta de que le miraban fijamente. Luego les indicó que volvieran al tema y les dijo que el cadáver que sostenía allí no era el mismo que el que estaba tirando Juan. Como ya hay dos, tiene que haber más, así que mañana puede ir a explorar fuera con quien esté dispuesto. Y ver si hay más demandando, le aseguró firmemente que le acompañaría al día siguiente. Y con una sonrisa, informó a Suinin de que, puesto que era el quien efectuaba el pago, por supuesto que vendría. Si Suinin no quería venir, lo ataría y lo arrastraría, lo que hizo que Suinin soltara una risita incómoda. Yankin le informó de que acababa de darse cuenta de que, al principio de la partida, el director Lin había declarado que todos ellos habían infringido las normas de la casa. Supuso que, en lugar de recibir un castigo en grupo, podrían haber matado a un jugador al azar para que sirviera de advertencia al resto. Les informó de que, puesto que nadie había podido conciliar el sueño, debían registrar la zona en busca de cualquier indicio, ya que ahora conocían una de las condiciones para desencadenar un escenario de muerte. Además, les informó de que, aunque hace unos momentos había bastante ruido, su madre no había aparecido por allí, por lo que infringir las normas trasnochando o creando molestias por la noche es aceptable. Después, empezaron a buscar pistas. Poco después, entró en la habitación y echó un vistazo a... Emitió un gruñido de asentimiento cuando Suinin le dijo que había descubierto unos libros ilustrados, muy probablemente pertenecientes a su hermana pequeña. Al levantar la vista, se sobresaltó al descubrirlo mirando el pequeño agujero. Interrogó a Suin sobre si el espacio le parecía demasiado pequeño, dejando a Suin perplejo. Por eso le dijo a Suinin que, aunque la mansión parecía ocupar un terreno considerable visto desde fuera, el espacio interior no parecía corresponderse. Abrió la linterna de su teléfono y se acercó al agujero, pensando que detrás de aquella puerta debía de haber un espacio considerable. Suinin se volvió entonces hacia el agujero y vio a una persona de ojos rojos que le devolvía la mirada. Le gritó horrorizado y le golpeó mientras gritaba que había un ojo detrás de él. Al mirar el agujero en silencio y acercarse. Luego examinó el agujero y lo tocó con el dedo. Hacer gritar de agonía a alguien detrás de la puerta. Luego preguntó a alguien detrás de la puerta si su madre no le había advertido que no mirara a otras personas y le dijo que ahora tendría que enfrentarse a las repercusiones porque alguien acababa de llamarle maldito muelle. Cuando los demás jugadores les oyeron gritar, se apresuraron a acercarse a ellos para averiguar si estaban bien y qué había ocurrido, si había surgido aquella cosa. Pero Yuinin se detuvo al notar que manchaba con el dedo la ropa de Sin. Les aseguró que no había nada que temer, ya que, en ese momento, los fantasmas eran conscientes de su capacidad de sentir dolor y de responder instintivamente para defenderse, tras sufrir daño. De repente, la muñeca espeluznante se materializó para felicitarle por haber terminado la tarea secreta en la que él y su hermana mayor ganaron 200 puntos de recompensa por. Se quedaron atónitos cuando el muñeco les aconsejó que siguieran trabajando bien y les deseó suerte en el partido. Pronto se reveló que la mujer que había tras la puerta era su hermana mayor, y él la recibió con el proverbio, respeto a los viejos y amo a los jóvenes. Entonces se presentó como su hermano menor y le pidió perdón. Sin embargo, la hermana mayor se limitó a dar un portazo. En un arrebato de ira, preguntó a la mujer por qué su hermana mayor estaba allí encarcelada y si debía instar a su madre a que la liberara. Luego fingió que iba a telefonear al director. Sin embargo, Lin se dio cuenta de que su hermana mayor estaba callada y no dormía. Se preguntó si su hermana mayor había hecho algo malo y estaba castigada, pero razonó que, de ser así, la cadena alimentaria de la trama era ahora evidente. Les informó de que,
basándose en la respuesta de su hermana mayor en ese argumento concreto. La información sobre su hermana pequeña tenía que esperar a que se despertara para poder compartirla con los jugadores, que a su vez la recibían de su madre. Suinin le preguntó cómo sabía que sacar al director sería beneficioso. Lin, a lo que él respondió que era un intento valiente y una deducción lógica, añadiendo que deberían tener en cuenta el argumento de que la directora Lin es muy dura con sus 9 hijos, dando a entender que los jugadores y la hermana mayor reciben el mismo trato. Si su hermana mayor no tenía que obedecer, no tenía miedo ni su madre la reprimía, no había razón para que se inventara la excusa de que no se encontraba bien. En esas circunstancias, es probable que su hermana mayor también dijera a su madre que no se encontraba bien, pero que luego se escapara durante la noche, lo que indica que su hermana mayor también tenía miedo de su madre. Suinin le informó alegremente de que todo era lo que parecía y que todo era correcto. Yan Qin le miraba fijamente, preguntándose cómo alguien con una estatura tan poderosa podía haber sido tan descuidado. Parecía que lo había estudiado todo y que lo había completado más deprisa que nadie. Preguntó qué habían encontrado arriba. Yan Qin replicó que no habían encontrado ninguna prueba, haciendo que se preocupara de cómo iban a superarlo sin ninguna pista o requisito para despejar el escenario y haciéndole pensar que era raro. Luego les dijo que examinaran 2 cosas. Primero, porque su hermana mayor tuvo que ocultarse de su madre para poder acceder a la parte cerrada de la casa. Y segundo, porque la zona cerrada de la mansión se encuentra dentro de esa puerta del salón. Cuando Suin preguntó si podrían anular la etapa en caso de que se enteraran de esos 2 hechos, respondió que, sin duda, no era tan sencillo. Luego dijo a todos que saldrían y seguirían el plan para ver si encontraban más cadáveres en descomposición y tal vez encontrarían algo significativo cuando saliera el sol. Reconociendo que era necesario volver a examinar la segunda planta debido a la actual falta de información, preguntó a los jugadores que tenía detrás por qué le seguían mientras empezaba a subir. El hombre del traje replicó que se vio obligado a aceptar por una sensación de seguridad. Los jugadores examinaron preocupados el sobre al día siguiente. Suinin le informó de que su hermana mayor acabaría apareciendo, porque parecía tener un papel importante en esa historia. Le preguntó si tenía miedo de que fuera a buscarle. Suinin también le informó amablemente de que, al final, había estado a punto de cegar a sus hermanas mayores. Replicó que el director Lin no se limitaría a despreciar su seguridad si no provocaban un escenario de muerte, teniendo en cuenta cómo le había tratado su madre la noche anterior. Luego leyó la nota en la que se explicaba que su madre saldría de la ciudad unos días por negocios, pero que durante ese tiempo todos debían ser obedientes y ayudarla a encontrar la máscara perdida para que llegara a tiempo para la exposición de finales de mes. También tenían que asegurarse de que se escuchara a su hermana mayor. El público se rió, señalando que acababa de mencionar cómo su madre no le ignoraba. Entonces, su madre desapareció, e instaron al director Lin a que volviera cuanto antes, ya que estaba en peligro. Si no se equivocaba, empujó el documento a la cara de Yan Qin, declarando que se habían materializado los requisitos previos para despejar el escenario. Yan Qin les informó de que, para despejar el escenario, tenían que localizar la máscara extraviada, pero ayer por la noche buscaron por todas partes y no tuvieron éxito. Suinin advirtió a todos que no sería fácil de localizar y que las dimensiones de la zona interior no coincidían con el espacio exterior de la mansión cuando acababan de divisarla. Además, el hecho de que su hermana mayor estuviera al otro lado de la puerta le hizo pensar que tal vez la máscara estuviera dentro. Suinin le preguntó si creía que era verdad mientras ponía mostaza en su pan. Dijo que debían comer primero, a lo que Suinin accedió, explicando que debían prestar atención ahora ya que buscarían más tarde. Cuando le contó a su madre cómo se perdieron y vieron los cadáveres, su madre les consoló de verdad. Así que añadir el toque de queda de la casa significaba que era muy probable que su madre supiera lo de aquellos cadáveres y que era muy probable que los cadáveres solo pudieran moverse a partir de cierta hora de la noche. Más tarde, estaban fuera sujetando palas mientras él les contaba que anoche, cuando entró en la partida, no había habido ningún movimiento de aquellos cadáveres. Yan Qin le dijo que era bueno oírlo. Entonces dejó de caminar, y ellos también. Levantó la mano, indicando a todos que empezaran a caminar en direcciones separadas con sus palas. Cuando lo hicieron, todos empezaron a dic. La mujer que estaba junto a Suinin se detuvo al ver una mano, gritando que había encontrado una allí.
El hombre gritó que también había encontrado uno. Suinin le dijo entonces que había encontrado 2 allí, sorprendiéndole. Todos arrastraron los cadáveres a una zona y los observaron en silencio. Suinin sugirió guardarlos todos en el almacén, pero él respondió que no había espacio suficiente en el almacén debido a las 3 ranuras, una de las cuales ya está ocupada por herramientas y hay más de 20 cadáveres allí, y probablemente habrá más. A continuación, levantó la pala, puso el pie sobre uno de los cadáveres e indicó a todos que arrancaran los 4 miembros de la víctima de la cabeza, causándole el mayor desmembramiento posible. Yankin se preguntó si no sería un problema que lo hicieran, expresando su preocupación por la violencia. El Suinin respondió que no debería haber problema porque, aunque los cadáveres se muevan después, los apaleados no podrán capturarlos si no tienen extremidades. Tras preguntar por qué sus pensamientos empezaban a parecerse a los de W, a Will le dijeron que así eran las cosas. W siguió cortándoles el rollo después de asegurarles que no debían sentirse mal porque no eran humanos. La cabeza del cadáver Yankee instó a todos a proceder, diciendo que hacerlo les salvaría de ser destruidos o asesinados. Cuando empezaron a trocear los cuerpos de los cadáveres, los espectadores dijeron que empezaban a sentirse mal por el desarrollador del juego porque ni siquiera podían identificar a los monstruos ni a los jugadores perseguidos. Se alegraron de que los jugadores dirigieran ahora realmente el juego y de que no hubieran muerto de otro modo. De repente, una persona se acercó a ellos. La mujer les frunció el ceño. Mientras esto ocurría, descuartizaban los cadáveres y tiraban sus cabezas. Sobresaltada al ver a una mujer agachar la cabeza. La mujer preguntó por sus actividades. Suinin sonrió tras darse cuenta con horror de que la mujer se había tapado un ojo. Saludar a su hermana mayor con entusiasmo y buenos días. Sin embargo, ella solo le dirigió una mirada furiosa. La descripción del lugar decía que su hermana mayor siempre había estado atrapada allí desde que su madre no la dejaba ir a ningún sitio, y el sistema le mostró que se trataba de una misión individual con una condición particular para despejar el escenario actualizada para el jugador número B. La mayoría de las chicas de su edad ya habían encontrado marido y llevaban una vida cálida y feliz. Su hermana mayor, que no puede salir de casa debido a las limitaciones de su madre, también quiere llevar una vida normal, pero solo ha tenido una breve oportunidad de hacerlo. Recibirá 800 puntos por superar con éxito la fase utilizando el requisito especial, y los demás jugadores recibirán 200 puntos. Se actualizó el requisito especial de despejar el escenario. Si supera la fase utilizando el requisito especial, se considerará que todos los demás jugadores también han superado la fase. Se preguntó si estaban ahuyentando a un mendigo y por qué solo había 800 puntos. Creía que las mujeres ganaban puntos si le frenaban. Exigió con vehemencia saber por qué estaban fuera y amenazó con llorar cuando su hermanita se despertara y no viera a nadie. También les dijo que tenían que ordenar la sala de exposiciones porque la muestra estaba a punto de empezar. Rápidamente continuó diciendo que designaría a una persona para que cuidara de su hermana pequeña, mientras las demás limpiarían la sala de exposiciones. A continuación, seleccionó a la mujer que llevaba el top rojo y le ordenó que cuidara de su hermana pequeña. Pero la mujer saltó hacia él, suplicándole que la salvara. Aunque su hermanita era aún una recién nacida, aclaró que no quería estar sola con aquel objeto. Añadió que la sala de exposiciones debía de ser el lugar donde estuvo anoche su hermana mayor, basándose en el análisis de la trama, porque el mapa no era tan extenso. Sonrió y le dijo amablemente que todo iría bien y que confiara en él. Por tanto, solo debía correr y gritar pidiendo ayuda mientras corría, porque sin duda la oirían si había algún peligro. Suinin le preguntó si debían deshacerse de su hermana mayor ya que ahora tenían armas, pero él la instó a no hacer el ridículo mientras la mujer se marchaba alegremente. Destacando el hecho de que la carta de su madre, que dejaron atrás, les indicaba que escucharan a. Miró a su hermana mayor y sonrió, indicándole que les llevara a la sala de exposiciones, diciéndoles que no lo intentaran y que verían lo que ocurriría si no le hacían caso. Finalmente llegaron a la inmunda sala de exposiciones. La hermana mayor les informó de que la exposición tendría lugar a finales de mes y que tendrían que actuar con rapidez para no romper nada si no querían pasar la noche a solas con Al. Luego cerró la puerta tras de sí al salir de la habitación. Yuinin se preguntó furiosamente cómo iban a limpiar y por qué su hermana mayor había dejado donde estaban el agua y los trapos.
Suinin preguntó a Yanqing si realmente tenía intención de limpiar, y Suinin le informó de que tenían que localizar la máscara desaparecida. Yanqing se rió y les informó de que estaba demasiado preocupado con la historia. Recordó que en los cajones de la cocina había trapos limpios y que en los baños había cubos. También recordó que la casa tenía un grifo de agua exterior, pero no estaba seguro de si se acabaría el agua. Esa era la zona trasera de la mansión, pero entre la sala de estar y la sala de exposiciones, es decir, sin puerta, estaba el salón. La pantalla y el salón de los cuarteles les condujeron a otra zona y les indicaron que se quedaran allí mientras él iba a buscar algo. Cuando su hermana mayor le preguntó si estaba incumpliendo las normas de la casa al marcharse, simplemente le susurró a Suinin que debían quedarse allí y que dijera la verdad de que no habían incumplido ninguna norma para que el juego no matara a la gente al azar. El bebé miró a la mujer del segundo piso con ojos carmesíes y brillantes, mientras ella sollozaba mientras leía un libro y cuidaba de su hermana pequeña. Luego, tras una lenta apertura, entró por la puerta. La mujer le arrojó el libro enseguida y huyó despavorida. Le informó de que se movía un poco más despacio cuando leía a su hermana pequeña un libro ilustrado siguiendo sus indicaciones. Tarde o temprano, su hermana pequeña saldría si dejaba de leer, y él vería al bebé de pie frente a él, mirándole con dientes afilados y rojos. La cría le dedicó una sonrisa, crispó la cara y corrió hacia él utilizando las manos y los pies como una bestia. Entonces, saltó hacia adelante, abriendo sus anchos labios para salir a su encuentro. La mujer se encogió de miedo detrás de él, pero él solo levantó el pie y le dio una patada en el estómago, provocando el descarte del lactante en estado de shock. El niño fue agarrado por alguien que luego emergió. Rápidamente fue descubierto por su hermana mayor, que le interrogó airadamente sobre cómo había tratado a un niño. Al fin y al cabo, la noche anterior les había dicho que respetaran a los ancianos y amaran a los jóvenes, por lo que estaba haciendo ahora estaba mal. Comprendió que hacer cosas indebidas se trataba allí con seriedad y podía dar lugar a un castigo sistémico. Con delicadeza, informó a su hermana mayor de que la persona que había dicho eso era el Job Wen de ayer y no el Job Wen de hoy. Si quería hablar de ello, tenía que localizar al I de ayer y no al I de hoy. Además, la persona que había pateado a su hermana menor era el I de hacía un minuto, no el I de ese preciso momento, aunque fuera incorrecto. Además, amar a los jóvenes y honrar a los ancianos son relativos. Aunque su hermana menor es actualmente su hermana pequeña, si alteran la relatividad, podría llegar a ser su hermana mayor. Su existencia es subjetiva y no objetiva, lo que crea una maraña en el campo cuántico. Se preguntaba si su hermana menor no debería ser la que mostrara amor y respeto por los ancianos mientras su hermana mayor se queda boquiabierta. Rápidamente le dijo a su hermana mayor que dejara de alabarle porque su ego se inflaría a espectadores. Comentaron que la presión arterial de su hermana mayor estaba por las nubes y que sí le acosaban las chicas. Seguro que era por su boca. Luego le preguntó por qué no se había dado cuenta antes de que su boca es realmente suave y ágil. Luego se llevó a la mujer a rastras, diciéndole a su hermana mayor que irían a limpiar la sala de exposiciones, ya que ella estaba cuidando de su hermana pequeña. Esto hizo que su hermana mayor gritara su nombre. Poco después, Anger le informó de que había 108 vitrinas en total, según un recuento reciente en el Suinin de la exposición. Afortunadamente, las vitrinas eran bastante robustas y el suelo estaba compuesto por tablas de madera. Si estaban en lo cierto, antes había menos armarios, ya que la distancia entre ellos era considerablemente mayor según las marcas del suelo. Podían ver las marcas de los armarios que habían sido reubicados, y ahora estaban libres. Informó a todos de que salía agua del grifo exterior y que debían empezar a lavar las hojas, pues la carta de su madre dejaba bien claro que debían seguir el consejo de su hermana mayor, a lo que todos asintieron. A continuación, todos empezaron a limpiar todo alrededor, incluidas las paredes y el suelo. La mujer le preguntó qué pasaría si su hermana mayor tuviera problemas, tras disculparse y explicarle que había dado una patada a su hermana menor por su culpa. Le informó de que no tenía nada que ver con ella y le dio un codazo en el ojo, insinuándole que acabaría por molestarle. Yanqing le preguntó por qué no hacía nada y le advirtió de que sería malo que les descubrieran infringiendo las normas de la casa. Sin embargo, solo les dijo que antes había dado una patada en el aire a su hermana pequeña y había pinchado en los ojos a su
hermana mayor, así que quería ver qué pasaría si ahora se saltaba las normas, haciendo que todos le miraran con incredulidad. Se sobresaltó al ver de repente una llave encima del armario. Así pues, se arrastró rápidamente para cogerlo y bajar con seguridad. Luego miró la llave, dándose cuenta de que en realidad había otro espacio entre la sala de estar y la sala de exposiciones, porque no había ningún lugar que estuviera cerrado en ese momento ni ninguna puerta al final de la sala de exposiciones. Ya eran las 10 de la noche, anunció a todos tras echar un vistazo al reloj. Para evitar recibir una sanción adicional por saltarse el toque de queda, deben volver y relajarse. Más tarde, mientras Swin dormitaba, empezó a correrle sangre por la cara, y alguien se preguntó si había sido él o no, haciendo que se despertara y preguntara en qué momento preciso. Cuando levantó la vista, un cadáver estaba cerca de su cara. Se quedó atónito y conmocionado cuando le dijeron que podía olerle y sabía que era él. Después empezó a gritar: poder, democracia, cultura, armonía, libertad, igualdad, justicia, ley. Las leyes son rápidas, y a Hada Cabra. Es el Hada Cabra de Harry Potter y es el conjuro chino de un hechizo para vencer a los fantasmas. Pateando al muerto lejos de la persona que gritaba que lo castigaría en nombre de la luna, es decir, Sailor Moon. A continuación, tras incluir el cuerpo en el inventario, y Suinin le confesó torpemente que nunca había sido tan valiente en toda su vida. Le preguntó a Suinin por qué temblaba después de felicitarle por su actuación. Suinin respondió que no importaba y que solo tenía el impulso urgente de orinar. Entonces se dio cuenta de que las chicas seguían dormidas, lo que le hizo preguntarse por qué no se habían despertado a pesar del fuerte ruido, creyendo que algo no iba bien. Suinin le informó de que hoy también estaba muy cansado. Ayer estaba tan aterrorizado que no pudo dormir en absoluto, pero esta noche no ha tenido ningún problema para adormilarse. Se sobresaltaron cuando oyeron que algo se rompía, y oyó gritos de auxilio para que le salvaran. Entonces se dieron cuenta de que el hombre se agarraba el costado y temblaba de angustia. Y si lo examinamos más de cerca, el hombre tenía un enorme. Aseguró al hombre que su herida no era peligrosa, pero seguía dando miedo. El hombre le preguntó por qué le estaba sacando sangre, cuando a continuación utilizó la copa para recoger la sangre del hombre. Replicó que no debían dar leche a su hermana pequeña, ya que podía contener sangre. Desperdiciarlo, haciendo que le miren asombrados, y tirando de sus cabezas hacia atrás, explicándoles que están todos allí por la idea que se planteó anoche, cuando se demostró que los monstruos podían almacenarse, a diferencia de cuando atacó el zombi. A lo que Swin asintió con la cabeza, ninguno de ellos habría podido escapar. Posteriormente, Tirando propuso que intentaran meter a ambas hermanas en el almacén, dejando a Suinin perpleja sobre a qué clase de grupo cómico se refería, diciéndoles que no funcionará porque él ya lo ha hecho, lo que provocó que le miraran desconcertados y se preguntaran cuándo lo había hecho. Dijo que lo había probado con su hermana menor mientras dormía la noche anterior. También dijo que esa mañana lo había intentado con su hermana mayor, y ella le había informado de que había ocurrido durante su discusión. Luego pasó a explicarles que, aunque los zombies sean capaces de moverse por la noche, siguen siendo personas muertas, lo que significa que no están vivas, por lo que ambas hermanas siguen vivas, y por eso no funcionará. Esto le llevó a la conclusión de que los objetos no vivos podían almacenarse. Me respondieron alegremente que así funcionaba en su demanda. Sin embargo, después le reveló a Suinin que también lo había probado con él ayer, lo que provocó que Suinin preguntara cuándo y si tenía que pedir que se lo enviaran. Dijo que las cosas vivas no se pueden almacenar, ya que intentó utilizar micrófonos cuando inspeccionaba los cadáveres durante el día, pero no funcionó. Eran las 9:55 cuando llegaron al partido. La trama empezó 5 minutos después de que entraran en el juego, lo que indica que les hicieron perderse deliberadamente la parte emocionante. A continuación, el juego les dio un plazo de 20 minutos para volver y poder eliminar sus cuentas. Suinin levantó la mano y reconoció que era consciente del problema, afirmando que podrían suponer que los zombies se activan a las 10:20, si no es así. Los jugadores corren el riesgo de ser asesinados y sus cuentas son eliminadas inmediatamente por el juego. Asintió con la cabeza, mostrando el pulgar. El hombre les informó de que el juego les estaba obligando a morir y que debían decidir entre ser asesinados o borrar su cuenta. La mujer se preguntó si esto significaba que salir por la noche no era seguro.
Yankin informó a todos de que debían ocuparse de sus hermanas durante el día y que estaban atrapados de cualquier manera. El hombre respondió que debían estar activos durante el día y dormir por la noche. Les informó de que lo anterior es solo su teoría y no se apoya en ningún dato. Cuando Suinin le preguntó cómo lo demostraban, se limitó a saltar y arrebatar la pala que Sin tenía al alcance de la mano, gritando por la ventana para que lo intenten. Muchas manchas rojas surgieron en la oscuridad cuando tocó tierra sano y salvo. Entonces se dio cuenta de que los muertos vivientes le miraban. Salir de las sombras para enfrentarse a... Preocupado, le dijo que volviera, pero lo único que hizo fue sonreír y cargar contra los no muertos. Luego levantó la pala en un asalto. Los chicos se quedaron estupefactos cuando vieron que el zombi le gritaba y atacaba. Acaba de cortar la cabeza del zombi. El zombi los miró fijamente y rápidamente cortó la cabeza de otro zombi. Fácilmente de sus cabezas, sonrió. Frunció el ceño ante el no muerto que tenía delante, haciendo el zombi horrorizado. Entonces se acercó a ellos, mientras se ocupaba de eliminar a todos los zombis que podía, empezaron a huir. Sin embargo, Hit era el único al que observaban los demás participantes, y los comentarios eran todos poco claros. Sin respondió que se había acostumbrado a la pregunta de Jin King sobre si tenía algo que decir. Al cabo de 30 minutos, regresó a la residencia. Los demás jugadores se retiraron en cuanto entró, lo que llevó a Sally a preguntar qué ocurría. Entró en la habitación con la caja en la mano y se la entregó, explicándoles que la había probado durante el periodo en que los zombis están activos. Y antes la pateó por error cuando les seguía. Además, la horda solo se movía en una dirección, lo que dejaba claro que la horda vigilaba la caja. Iba a darse una ducha, pero aconsejó mirar dentro porque la horda y dentro debería haber información crucial. Estuvo de acuerdo y, un segundo después, oyó que el hombre se preguntaba por qué él y la otra persona eran objeto de un ataque y salió del baño en Albornoz. Suinin respondió que el hombre tenía razón y que nadie había infringido las normas de la casa durante el día, lo que le hizo cuestionarse si el castigo que había recibido esa noche era arbitrario. Aclaró que no pretendía que se atacara a nadie más y que simplemente no entendía las condiciones cuando habían hecho casi exactamente lo mismo. Les informó de que todos los demás estaban fregando las paredes y fregando el suelo, excepto el hombre al que habían demandado, pero también habían limpiado la pantalla. Cuando le preguntó qué demonios quería decir, Yankin golpeó con rabia la pared con el puño y se preguntó si en el paraíso no se trataba de justicia y cómo podía haber dos reglas fundamentalmente opuestas si no escuchaban a su hermana mayor. Yankin fue instruido por él para que se calmara y aclarara que los monstruos de ese, puesto que los individuos normales tienen derecho a defenderse y los niveles de los sentidos les permiten aterrorizarse. El escenario del juego no puede justificarse de acuerdo con esa noción. Injustamente, observó entonces que la caja seguía cerrada, lo que le llevó a preguntarse por qué la llave no. Fitzanin lo reconoció y le informó de que habían hecho varios intentos. Posteriormente, se apoderó de la caja y la destrozó sin esfuerzo, haciendo creer a los demás que simplemente se burlaba de su debilidad. Cuando Rey le preguntó si no temía a la horda después de destruirla de esa forma, respondió que no importaba cómo lo hicieran porque, al final, abrieron la caja. La horda no le atacará porque cumplió su destino, así que no deben infravalorarlos y dar la impresión de que solo son sus parientes lejanos. Vio abajo cuando el papel de la esquela cayó de la caja. Las palabras en el papel: eres libre de irte si no estás presente para proteger. Suinin pidió que vigilara a Kei quien se marcha. Les explicó que, cuando antes había seguido a la horda por la finca, había descubierto que eran incapaces de acercarse a menos de 5 metros de ella. Esto indica que la horda no les hará daño si se mantienen alejados de las estanterías de exposición. Suinin le informó de que no podrían limpiar las estanterías de exposición si no las tocaban, indicando que habían desoído el consejo de su hermana mayor. La horda seguirá llegando aunque no toque los estantes de la pantalla si se combina con los jugadores que se saltaron la hora de cierre de la puerta la primera noche. Les informó de que, aunque los desencadenantes se modifican, la conclusión sigue siendo la misma, por lo que ahora es apropiado que se vayan a dormir. Engañar a los jugadores haciéndoles creer que es el único capaz de dormir al día siguiente diciéndoles que busquen y alimenten a su hermanita con sangre funciona.
Entonces presenciaron cómo su hermana menor simplemente consumía la sangre del hombre que había en la copa. Luego volvió a dormirse, lo que provocó un suspiro colectivo de alivio por parte de todos al ver a la niña descansando profundamente y sentirse aliviados. Que debería funcionar y le preguntó si estaba despierto, a lo que respondió sí, y les aconsejó que se dirigieran a la sala de exposiciones para ver si encontraban más pistas si su hermana pequeña parecía contenta. Hacia la zona de exposición. Mientras limpiaba la pantalla, Sinin vio algo debajo de ella. Enseguida se puso en contacto para pedir ayuda y le informó de que había algo debajo de la exposición. Una vez que todos hubieron levantado la pantalla, tiró del objeto desde abajo con fuerza. Luego, perplejo, miró la pantalla. Suinin también le echó un vistazo. Sin embargo, unos días después, le dio a Sin un pellizco en la mejilla e informó a Suinin de que la sensación era la misma y que la piel era humana. Cantando con pavor y perplejidad, los ancianos hacen sudar. De repente, una mujer lanzó un grito aterrorizado y les informó de que había una máscara. Yankin recordó que su madre les había ordenado que buscaran una máscara. Y preguntó si debían limpiar la pantalla. ¿Estantes o no? En respuesta, dijo que Yuinin les había gritado que más les valía ponerse en marcha porque, si no lo hacían, seguirían surgiendo problemas. Por tanto, deben terminar lo que hay que hacer. Aconsejó a todos que se repartieran cómo iban a hacerlo. No es factible esperar que las 108 estanterías de exposición estén terminadas hoy, por lo que deben 10 por cabeza, ya que así era equitativo, a lo que replicaron que seguirían las instrucciones de Doubledue. A continuación, empiezan a contar mientras limpian las estanterías. El número de estanterías que se limpiaron. Un momento después, Swin se encorvó agotado y gritó que había terminado de limpiar sus 10 estanterías. Sin embargo, se quedó atónito cuando miró a su lado. Pregunta cuándo estarán todos terminados y si no se pusieron de acuerdo en 10 cada uno después de ver tantas estanterías inmaculadamente cuidadas. Dijo que se aburría, así que completó las tareas restantes, dando a Suinin la impresión de que era superior a todos, incluso cuando se trataba de limpiar estanterías. Yankin miró un enjambre de máscaras dentro de las estanterías y le dijo que sí las habían acabado, pero que daba demasiado miedo. Entonces Suinin recordó algo y dijo que no estaba seguro de si era solo su recuerdo, pero ayer cuando estaban buscando a los no muertos, creyó que todo el mundo estaba conmocionado, ya que todos carecían de rostro. Aparte de que temblara de terror y alertara a todo el mundo. El hombre preguntó a Yankin si podía decir algo para asustar a la gente, a lo que Yankin respondió que no lo decía para asustar a la gente y que por fin comprendía por qué se habían enfadado con ellos anoche, porque si alguien a quien no le importaba le limpiara la cara, él también se enfadaría. Esto indica que no están limpiando la sala de exposición, sino las caras de los que están fuera. Para llamar su atención, tocó suavemente el cristal de uno de los estantes y les informó de que él solo dio un golpecito, pero estaba vacía, y la que Sui descubrió una vez estaba colocada correctamente. Sin embargo, hay algo más dentro de lo que respondió Suinin. Sabiéndolo, preguntó si necesitaban utilizar la llave que le había dado el día anterior. Sin embargo, solo utilizó el codo para romper la estantería, lo que hizo que Suinin se preguntara si aquello no era un poco violento. Alcanzó el papel que había dentro de la estantería y les dijo que creía que ayer había dado una patada a su hermana pequeña y que la noche anterior había pinchado los ojos de su hermana mayor, lo que les hizo preguntarse por qué parecía decepcionado y por qué la horda no había ido a por él la noche anterior. Luego leyó el pasaje que decía: vigilamos, protegemos y creamos. Preguntarle su identidad sin darse cuenta de que alguien se acerca a ellos. Todos se quedaron atónitos al ver a su hermana mayor cuando le preguntó por qué no la escuchaba. 10 le señaló que su madre les había ordenado que ordenaran la sala de exposiciones, pero él había cometido el grave error de destruir una estantería. Se lamentó razonando que, puesto que solo ve a su hermana después de haber hecho algo malo y la echa de menos, ese era el motivo por el que lo había hecho y que el error de su hermana mayor, que hizo que ésta se confundiera, era culpa suya. Suinin dijo: no estoy seguro, pero creo que deberían seguir vigilando, ante la afirmación de Yankin de que cree que está intentando ligarse a su hermana mayor. La hermana mayor respiró hondo y le informó ominosamente de que, debido a su transgresión,
Solo podía encarcelarlo indefinidamente para mantenerlo en observación. Más tarde, cuando despertó a su lado, se encontraba en una habitación no identificada. Su memoria se avivó cuando se fijó en el agujero de la puerta. Ese lugar y comprender que estaba en lo cierto. Les dijo a todos que ya había hecho la prueba mientras jugueteaba con la llave de oro anoche. Mañana deberían abrir todas las vitrinas, ya que coincidía con la cerradura de los armarios, lo que indicaba que debía ser una llave universal. Consejos. Yankin WLY le advirtió que las cosas que su hermana mayor había dicho el día anterior eran sin duda amenazas de muerte y que esta noche sería castigado. Sin embargo, Suinin le aseguró que no dejaría que pasara nada. Entonces Demandar les cuestionó, preguntándoles por qué no alternaban los relojes, ya que tenía que haber una forma de tratar el riesgo tirando de. La mujer del vaso les dijo que ayer había visto una cuerda en su almacén, así que deberían atarlos a todos juntos para que nadie se alejara sin que nadie se diera cuenta. La mujer del top rojo dijo a todo el mundo que lo comprobó ayer y que la cuerda es lo bastante larga para que puedan atarse y seguir moviéndose libremente. Les dijo a todos que tenía sentido y que debían prepararse para luchar porque esta noche o la horda acaba con ellos, o ellos acaban con ellos. Reconoció y les informó de que es eficaz. Sin embargo, un segundo después estaba contando dentro de la habitación del 1 al 2. Y mientras bromeaban diciendo que habían atado la cuerda para nada a la cámara de escape de una sola persona y suponían que era necesaria la cooperación para salir, el público se reía. Tenía unos 4 palmos y medio de diámetro cuando tocó la pared y se dio cuenta de que era lo que ocurría, cuando se cometía un error importante. Pinchó el ojo de su hermana en el salón y se dio cuenta de que había un agujero. Es consciente de que el agujero estaba en el salón, detrás de la puerta. Además, la disposición del espacio entre la zona de estar y la zona de exposición hace que parezca una habitación cerrada. Si se supone que esa zona es un lugar de castigo, se pregunta por qué colocaron allí a su hermana y observa que estaba bastante estrecho, lo que le dificultaba moverse. De repente, la pared empezó a moverse, dejándole desconcertado y sorprendido. Hizo un esfuerzo concertado para dejar de usar la mano, pero cuando se dio cuenta continuaba. Dio una fuerte patada a la pared con sus altos pies, haciéndola añicos. Cuando se da cuenta de lo grueso que es el muro, se agacha hasta el suelo, haciendo que él. Cuando un espectador insta al otro a golpear a uno para que cuando destruya la sala de escape, los demás espectadores preguntan si piensa dañar la sala de escape. Levantó la cabeza y se sentó en el suelo, dejando perplejo al público. Y cuando le preguntas por qué se sentó, sabe que el juego no utilizaría una técnica tan simple para matar a un jugador después de que las paredes alcancen un cierto punto, así que sabe que el propósito de ponerlo ahí no es matarlo, sino restringir su movimiento para que pueda completar el castigo de la casa. Mientras el público se pregunta si lo único que puede hacer es esperar, ¿dónde están sus camaradas? Él golpea la pared con las reglas. Estaba tan apretado que no podía mover los brazos ni las piernas, pero cree que no hay necesidad de precipitarse. En un momento así, comenta que, en determinadas situaciones, hay que dejarlo todo en manos de los compañeros. Los demás jugadores, sin embargo, dormitaban profundamente. Sin embargo, después de despertarse, Suinin buscó un momento para comprobar. Suinin maldijo exasperado cuando vio. Aquel momento había pasado y despertado a todos. Gritó a todos los que se fueron y desapareció, obligándoles a marcharse. Sin embargo, para salvarle, alguien le agarró del brazo y el hombre, asustado, le informó de que le daba demasiado miedo ir después de que se hubiera ido. Quieren morir y ser sustituidos por otro hombre. Gritó aterrorizado que había terminado de jugar y se preguntó por qué jugaban a esos juegos sin sentido. Les gritó que dejaran de decir que no estaba muerto. Objetos inesperados. Sin embargo, el hombre le informó temblorosamente de que no era nada cuando desapareció sin hacer ruido. Le informó de que se enfrentan a un ser divino y le preguntó cómo se espera que lo hagan. En un intento de detenerlo, apartó violentamente de un manotazo la mano del hombre y les informó airadamente de que lamentarse por la situación no la mejoraría. Solo ellos podrán decidir si pueden lograrlo o no. Pero los jugadores estaban tan aterrorizados que se limitaron a arrodillarse allí, temblando. Mientras Yu Inin rasgaba la cuerda que los ataba, les gritó que permanecieran ocultos y que probaran cuánto podían durar en el juego si tenían miedo a morir.
Le salvó la vida, así que iba a colaborar en la búsqueda cuando, tras darle un tirón y rogarle que parara, huyó. Que le esperara cuando Yankin dejó de correr, intentó advertirle de que esperara, pero Yankin se quedó parado. Luego preguntó a Yankin por qué. Yankin miró a la horda de zombies que había debajo de ellos y le advirtió que no fuera allí, momento en el que los zombies empezaron a arrastrarse hacia arriba. Preguntando dónde hacía el movimiento, a la pared. Les preguntaron tímidamente qué buscaban y el origen del ruido sordo. De repente, se quedaron atónitos cuando un pie emergió de la pared. Los zombies se volvieron hacia él cuando asomó la cabeza por el agujero, pero lo único que dijo fue: «Date prisa y échale una mano». Gritando que era él y que esta noche había fiesta, los zombies cargaron contra él. Entonces los zombies empezaron a salir del enorme agujero que había cavado. Les tomó el pelo, añadiendo que sabía que podían hacerlo mejor. Cuando sintió que el agujero era lo bastante grande para él, puso el pie sobre uno de ellos y sonrió mientras les decía que ya casi lo tenían y lo conseguían. Al salir del agujero, el zombi le arrancó la cabeza de una patada, lo que le hizo preguntarse a dónde iba la cabeza. El zombi solo preguntaba, chupando y tirando de dónde. Aquellos zombis aprendieron rápidamente a cooperar cuando un enorme zombi saltó delante de él para golpear, pero lo esquivó y le dio un fuerte golpe en la cara. Estirando el cuerpo y declarando que estaba destrozado, rompió sus colmillos en pedazos y fue arrojado de nuevo hacia los otros zombis. Un poco dolorido, necesitando un masaje después. Los muertos vivientes le miraron confusos. Pero solo dijo que los utilizaría para calentarse por el momento. Quinin le gritó desde arriba, indicándole que cogiera el pico mientras lo lanzaba. Con facilidad, levantó el pico en una mano y entonó un canto de agradecimiento. Y el zombi, sabiendo que su hacha y su sonrisa les resultaban familiares, gritó de terror mientras lanzaba al no muerto una mirada espeluznante. Uno de los zombis preguntó a los otros por qué corrían y les dijo que se detuvieran en ese momento, ya que se trataba del loco bastardo de ayer. Los demás zombis emprendieron entonces la huida. Sin embargo, los zombis huyeron despavoridos cuando él saltó para golpearlos con su pico. Yankin informó a Sin de que creía que W lo había hecho intencionadamente. Y Yankin recibió instrucciones de Sanin para que dejara de pensar, ya que, si no había cometido falta alguna al infringir el reglamento destrozando la vitrina, Sanin sabía que Yankin lo había hecho a propósito. Que el método más rápido para pasar sería activar todas las reglas de muerte. Si seguían evitando morir, el tiempo de paso se prolongaría. Sin embargo, Yankin cuestionó si no era un poco precipitado, a lo que Suinin dijo que no había urgencia para cuando. Y cuando cometieron deliberadamente ese grave delito, ya que sabían que acabarían entre rejas, exactamente como les había advertido su hermana mayor. Además, la horda lo buscaría, ya que le interesaría cuando limpiara muchas más vitrinas que cualquiera de ellos. Entonces, para llegar hasta él, los zombis abrirían una brecha en la cámara. Los telespectadores agradecieron al orgulloso demandante la explicación tras darse cuenta de que cuando se utilizó el proceso de W para romper el sistema, les pareció increíble y quisieron decir que cuando fue demasiado precipitado, pero todo estaba bajo el control de W. Y entonces los dos castigos se contradecirían, haciendo que Yankin comprendiera por qué parecía que la horda le estaba salvando. Yankin preguntó a Sanin cómo sabía con seguridad que estaría confinado tras el muro y no en otro lugar, después de agradecer a Sanin su explicación y hacerle saber que, en cierto modo, comprendía lo que estaba pasando, pero que aún había algo que no entendía. Tras considerarlo sudorosamente, Suinin admitió ante Yankin que no lo sabía con certeza, pero supuso que solo era cuestión del proceso mental de cuando. Todos los cadáveres de Cho estaban en el agujero de tierra un segundo después, mientras los participantes limpiaban y buscaban pistas. Les preguntó por qué estaban despiertos y si preferían dormir. Yankin le informó de que, tras la destrucción de la pared, descubrieron unos periódicos viejos intercalados entre el papel pintado y la pared, y especularon con que podrían aportar pistas. Entonces le pidieron que investigara. Después de eso, tiró los periódicos al suelo y preguntó si el sistema se alteraría, ya que básicamente había destrozado el espacio vital. Dijo que no, y añadió que había quemado todo el edificio en su primer piso. Posteriormente, todos echaron un vistazo a los periódicos,
donde el texto expresaba felicitaciones por la misa. El redactor del otro periódico informó a todos para que empezaran las celebraciones, explicando que el museo abriría al público la cuarta semana de otoño, según la tradición. Los organizadores prometieron llevar a cabo una inspección exhaustiva, como de costumbre. Cuando el museo celebró su 102 aniversario, el tiempo pasó volando y ya habían pasado 102 años. Durante esos años, recordaron las enseñanzas de los que les precedieron, siguieron las normas y mostraron amabilidad con la gente que les rodeaba. Les informó de que el museo daría la bienvenida este año a su objeto número 1002, que sin duda dejaría huella en el mundo. También explicó que, antes de esto, 102 cosas equivalían a 102 años. Y como ese año había 108 puntos de exposición, era el punto 108. El hombre les ordenó que dejaran de especular sobre el año y la máscara. Que su madre había roto, por lo que deberían preguntarse dónde podrían adquirir una nueva máscara, sorprendiendo a todos cuando la oyeran. Yuinin discierne que el juego era un concurso de espadas. Y todo fue en vano, y están acabados. ¿Qué es el juego de la espada?, preguntó la mujer con gafas. Swin reveló a todo el mundo que realizaba sus trabajos escolares por internet y que se encontró con un usuario, cuyo nombre de usuario era. La mayoría de los juegos podrían clasificarse como juegos de poder, juegos de monedas, juegos del Santo Grial y juegos de espadas. Maestro del tarot, un usuario numerado con conocimientos de tarot, utilizó las cartas para clasificar los juegos. Setin Yankin continuó comentando que los juegos de espadas suelen acabar con todos los participantes matándose entre sí, ya que requieren el sacrificio de uno o más jugadores para pasar. Sorprendentemente, la mujer del crop top rojo les preguntó si tenían que utilizar una de sus caras. Sin embargo, nadie habló aterrorizado, e incluso él permaneció en silencio. Swin le rodeó el brazo e indagó sobre sus pensamientos. En respuesta, dijo que simplemente estaba considerando cuál de ellos se beneficiaría más de la muerte, dejándoles estupefactos. Sin embargo, se limita a informar a Suinin, sonriendo, de que estaba bromeando. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!